Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Leo. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, en vuestra carta astrológica, como el Sol, o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura, que tendrá poderosos mensajes y muy esperanzadores para todos vosotros. Y para los que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva o esté con vosotras para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede y yo os ayudaré a cumplir vuestros sueños aquí y ahora, sin tener que esperar años. Y bien, Leo, voy a pasar a tu lectura y voy a utilizar 4 barajas, 2 de ellas son mías, son oráculos que están basados en el tarot y la cábala, para darnos todas las respuestas. Y primero de todo también quiero agradeceros todas vuestras visitas, comentarios, las historias que me contáis. Me encanta escucharos y responderos siempre que puedo. Y gracias por alentar a toda la comunidad, amigos míos, porque es nuestro canal. Y os quiero enseñar algo. Leo, esta vela que esta noche está aquí os alumbra a vosotros con el nombre del canal para mis amigas y amigos del canal. Se la pedí a una chica que amablemente ha hecho una etiqueta muy bonita y la tengo encendida aquí y además huele muy bien. Si pudieseis, a chocolate, donut y caramelo. Es que me encantan los dulces. Y aquí está para esta noche y vosotros, amigos Leo. Voy a retirar estas barajas mientras y os recuerdo que mis tiradas son atemporales, aunque yo esté haciéndolas cada semana. Y también me enfoque para los próximos 3 meses. Si la encontráis 6 meses después, un año, esta lectura os dará mensajes que os entregan vuestros guías espirituales. Y lo primero que haré, Leo, es sacaros unas iniciales. Y estas son para vosotros. La J, la K, la O, la A, la M, la B y la Z. Decidme en comentarios si coinciden con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Por tanto, amigos, muchísimas gracias por todo lo que hacéis. Me encanta leeros y que hayamos crecido tanto y ayudado a tantas personas. Y os recuerdo que las lecturas son para todos. Sé que muchos las consultáis para saber qué ocurrirá en el amor, si encontraréis a una persona o cómo está vuestra relación de pareja, qué ocurre con esta unión con vuestra alma o llama gemela o con esa persona con la que estáis hablando en la distancia. O alguien que hace mucho tiempo que no veis y que amáis. Mi baraja con 120 cartas dará respuesta a todo eso. Leo. Y voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia. Y como siempre pido, unión, porque yo sé que es posible estar aquí en la tierra amándonos. Y veamos, Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? En esta semana de mayo, Leo no me ha dado tiempo a finalizar la frase. Es que directamente esta carta se ha dado la vuelta en la baraja. ¿Sabéis cuál es? Encuentro, como aquella primera vez que vosotros dos os visteis en este mundo físico, pero que sentisteis esa noche o ese día que era alguien muy especial. Lo atravesasteis con la mirada. Él también se quedó mirándote, como está esta pareja aquí en el suelo, que se comprende y que tiene mucha complicidad. Fue un flechazo. Mi carta habla de nuevos comienzos. Esta persona, si no lo está ya, regresa a tu vida. Alta vibración emocional, fe en el futuro, déjà vu. ¿Lo habéis sentido? Que esta persona estaba en vidas pasadas o que hay momentos que ya recordáis, que ya os pasaron. Cuando tu alma o llama gemela te conocen, sienten una profunda conexión contigo. Confía en vuestra relación y guíate por tu espíritu, por lo que os dice vuestra intuición, vuestros sueños. Los guías espirituales siempre os mandan mensajes a través de señales, símbolos, números. Cuando estuve haciendo esta baraja, que fue el año pasado,
tenía que hacer una carta, como ya he explicado, en la que pudiera condensar lo que se siente cuando encontramos a nuestra alma llama gemela, ese yo que eres tú. Te sientes tan perdida en él, pero afortunada y muy feliz de haberle encontrado. Eso es lo que él está sintiendo. Gracias por estar aquí, por haberme buscado en esta tierra y estar conmigo en nuestro hogar. Desea verte otra vez. Para siempre, amigos míos. Este primer encuentro será único. Quiero que me digáis en los comentarios qué ocurrió el día que os conocisteis. Si fuisteis a pasear, a cenar, estabais en la casa de unos amigos, de vuestros padres, porque con esta carta yo también hablo de personas que os conocéis desde pequeños. Y no de esta tierra, de este plano, sino en vidas pasadas, hace mucho tiempo que os amáis. Leo, ¿qué os depara en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, Leo? Con la primera carta, que me encanta porque yo me guío mucho por la primera que salta, y es esta, amigos míos, una pareja feliz, unida y que se ama para la eternidad, sintiendo su corazón, sus mentes conectadas. Hay mucha felicidad y brillo en tus ojos si me estás escuchando. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Leo en el amor? Vamos, amigos míos, 2 cartas han saltado. Aquí tengo un 2 de bastos. 2 de bastos, reina de copas. Primeros signos de la tirada. Con cruce, y este 2 de bastos, tengo a Aries. Con la reina de copas, a Cáncer, Leo. Puede ser tu persona, que tú también tengas estos signos en tu carta astral. Hay mucha impaciencia con esta carta por estar juntos los 2 de nuevo y os estáis comunicando. Mirad las 3 a la vez. ¿Cómo están? Os las voy a mostrar. En el 2 de bastos, esta persona te está mirando en una bola del mundo. Presta mucha atención a tus movimientos en las redes sociales y además sueña contigo permanentemente. Su energía está contigo en la cama, como con esta reina de copas. Leo, puedes sentir a tu persona, cómo te toca y acaricia, con sueños lúcidos, viajes astrales, sueños premonitorios. Como la reina de copas, eres una gran vidente si me estás escuchando. Tienes habilidades psíquicas, todos las tenemos. Hemos de desarrollarlas y confiar en ellas. Porque si la rompemos o no creemos en nuestra intuición, no podemos dejarla salir. Y hay muchas ganas, tanto por tu parte como por la de él, de encontraros ya. Por eso está este cruce. Hay que tomar decisiones con un 2 de bastos. Esta persona está viendo todas las opciones que tiene y cambios que pueda desarrollar en su carrera profesional, dentro de su familia y cómo poder ir a por vosotros. Porque posiblemente tenga que hacer algún viaje o movimientos, porque es alguien que está mirando el mar, donde hay barcos, y sabe que tiene grandes proyectos, y el primero eres tú, porque la primera carta que yo tengo aquí es de vosotros. Y me dice también, con la reina de copas, te siento, amor mío, cada noche. Tú también estáis aquí, como esta chica, sentada en la cama, no en el planeta Tierra, sino en otro, y ella está mirando hacia Saturno, conectada con el yo superior, con la divinidad, con Dios, y también con su alma o llama gemela. Lo que sentís es completamente cierto, y si recibís algún tipo de mensaje que consideréis que es telepático, que esa persona intenta comunicarse, prestadles atención. Así quiere él verte, y te siente con él, también en su cama, de una forma muy amorosa y romántica. Deseos de hablarte y de estar conectados siempre contigo. Mirad qué cartas. Voy a poner aquí Cáncer en la reina de copas, 2 de bastos, Aries. 2 de bastos, un gran consejo que te dan las cartas es que no tengas prisa, Leo. Todo está llegando.
sé un poco más paciente, porque detrás del 2 está el 3 de bastos, y es cuando lo recibimos, todas nuestras bendiciones. No hay que estar ni con ansiedad, ni en extremo, ni pensando tanto mentalmente, porque lo único que desemboca es un pensamiento negativo. Ahora seguiréis con esta comunicación como estáis y enviándole mucho amor a la persona que amáis. Quienes de aquí también tenéis planes o estáis hablando con alguien que esté en la distancia, que pueda tomar un barco, un avión, y lo sintáis, queráis ya esta unión lo más rápido posible. Y también niños, con la reina de copas. Si tenéis hijos en común con esta persona, o sean de otra pareja, me lo decís también. Aquí hay muchos sentimientos que son maternales y protectores. Al lado de tu persona estás tú en ambos lados, cuidándole y protegiéndole. Eres amorosa, tierna, muy cálida. Te encanta conversar con la gente, cuidar si tienes hijos, a tus padres, primos, familiares, a mascotas. Eres así como ella y a tu persona le encanta. Siempre estás arreglando problemas que son de otros, aconsejando muy bien. Te encanta hacerlo, pero de manera muy altruista. Eres muy buena consejera como la reina, cuidando como esa copa que ya tiene en la mano, que no es precisamente de amor, es una caja de Pandora que no se debe de abrir, y ella la vigila, porque quiere que todos los demás estén bien y sanos. Vosotras estáis recibiendo grandes poderes del mar, del subconsciente y del más allá, toda la información divina y premonitoria, como la alta sacerdotisa. Dejad que el océano os inunde. Leo, qué increíble tirada. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Leo? Reencuentro, Leo. Qué magia hay aquí. Os lo estaba diciendo y no necesito muchas más cartas. Primera carta, yo ya sentía que desde la primera vez que os visteis, vuestro corazón lo sintió. Fue una sensación eléctrica. Sí, lo que ocurre químicamente cuando nos enamoramos, pero algo más. Recordasteis muchos momentos vividos anteriormente juntos y ahora vais a volver a estar así, ya besándoos y unidos. Y no aquí como en una calle que está esta pareja, sino también en vuestra casa. Olvidar, perdonar y sanar, que debéis de hacerlo para reencontraros. Reconciliación. Ambos habéis atravesado muchas experiencias y habéis entendido que vuestro propósito es estar juntos. Se abre ante ti un mundo mágico. El mundo mágico que también está con la reina de copas. ¡Qué fantasía de tirada! Amigos míos. A veces me preguntan, Esther, ¿por qué no estoy con mi persona ahora, en este momento? Entonces hay mucha intranquilidad e incertidumbre y eso causa ansiedad, que no es más que miedo. Y es porque tenemos que vivir experiencias concretas para ser mucho más de lo que somos y servir al mundo. Cuando estéis en equilibrio, estaréis con esta persona. Que esto no os cause ninguna ansiedad, amigos. Se va a dar algo muy bonito entre vosotros dos. Reencuentro. Y vosotras lo presentís. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Primavera, verano, amigos míos, con mucha felicidad y amor. Que siempre la tenéis que tener, no solo estando con una persona. Vosotras podéis. La felicidad es interna. Yo he llegado a la conclusión porque para cada uno será algo distinto. Para mí es paz. No hay nada más, amigos. Yo me siento en paz cada día de mi vida y doy gracias por lo que tengo. Y no me refiero a lo material, sino a mi ilusión, mis ganas de trabajar, mi creatividad. Vosotros igual. Porque sois un milagro aquí en la tierra. Agradecedlo. Por levantaros, ver un día más, porque el sol os atraviese. Sois Leo, energía masculina, muy fuertes. Todas las sorpresas y emociones
de la vida como el sol, la pureza y las estrellas también. ¿Qué le depara a Leo en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Siempre que llega el sol hay inundación de alegría. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Para Leo tengo aquí la carta de dones que ya me hablan de almas y llamas gemelas, muchas cartas de parejas y de conexión especial para vosotros. Y mirad que tengo cartas. Leo, tengo aquí conflictos con un 10 de pentáculos, estoy hablando de Virgo, Fuego, Aries, Leo y Sagitario, As de bastos, un nuevo comienzo y puede haber niños también, embarazos y mucho deseo por parte de esta persona. Voy a sacar alguna carta más. Nuevos comienzos con este número 1 del As de bastos. Leo. Diferencias, ¿quiénes estáis a distancia? O hace muchísimo tiempo que no veis a esta persona. Tengo aquí la carta de la templanza con comunicación. Sagitario, Júpiter. Leo, fantástica tirada y una carta más y os explicaré lo que tenéis. Yo me estoy emocionando. Soy Sagitario, entonces me debéis entender. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana? Heridas, tu persona también sufre sin ti. Base de la baraja. Que esto no puede ser tan espectacular, amigos míos. Es que es increíble. Matrimonio, el Papa, Tauro. Esto es lo que quiere esta persona contigo desde la primera carta. Mirad, amigos míos. Reencuentro, pasión del fuego con el As de bastos. Así se siente. Completamente solo y abatido sin ti. Quiere acercarse y tener comunicación. Y estar casados. Firmando contratos matrimoniales. ¿Has sido ya tu esposo o tu esposa? Puede ser así, o que esta persona no se haya casado contigo todavía y desee hacerlo. Ante Dios, aquí en la tierra, y teniendo balance como también en la templanza, porque debemos ser cuerpo y alma. Una unión sagrada para toda la vida, con fuegos artificiales, disfrutando con toda vuestra familia. Estoy aquí contigo en la quinta dimensión, me puedes sentir. Aquí hay telepatía y amor incondicional, como un alma, que se aman en libertad, sí, están fluyendo en el universo, sintiéndose. No esclavizados y sin miedo. ¿Por qué tenéis que tener miedo? El alma estará contigo eternamente. No se va a escapar, ni desaparecer. Siempre estará ahí para seguir ayudándote y que desarrolles todas tus capacidades y propósitos en este mundo. Escribe tus sueños, como la reina de copas te habla. ¿Qué te está diciendo el océano, Leo? ¿Dónde está tu subconsciente ahora mismo? Está con él, con tu alma o llama gemela, como en amor en espejo. Quiero que escribáis todos vuestros sueños por la mañana, que no se os olviden, porque hay muchas señales aquí e información. Te veo como eres. Me encanta que seas tú y que yo sea tú también. Frente a este espejo, ambos sentís las mismas emociones y os prometisteis encontraros en esta vida. La primera carta encuentro. De nuevo aquí un 2 de copas, como el Papa Tauro, hablándome de una vinculación matrimonial con un caduceo, contratos, una persona que te ve como su igual, que quiere amarte con todo el respeto y teniendo dignidad, como debe ser una pareja. Siempre os lo digo, en equilibrio. Quiero que seas mi familia. 10 de copas. Estoy hablando de Piscis. Mucha agua también en esta tirada y fuego, amigos míos. Y está planeando cómo acercarse a ti y en todo lo que piensa en hacer contigo y lo que hizo anteriormente, viendo fotos y muchos recuerdos y también mirándote a través de internet o de donde estéis. Puede ser en vuestro trabajo o que conozca familiares, amigos, pero quiere saber de ti. Planear juntos. Dones. Así es como debéis sentiros, como un alma o llama gemela. Aquí hay una mujer que es un ángel. No tengáis miedo de salir de vuestra zona de confort y de hacer lo que más os apasione en esta vida, porque juntos lograréis metas mayores. Sacad todo vuestro potencial, amigos míos.
Tengo un as de bastos que me habla de unos encuentros muy tórridos y sensuales. Aries, Leo y Sagitario. Explora, toma decisiones y abrid vuestra energía más masculina. No es la carta del sol, pero amigos, es un basto que me habla del esfuerzo, de la intuición, de la creatividad, de la fuerza que hay que tener para desarrollar en esta vida, para poner piedra a piedra nuestra casa. Seguid adelante y haciendo lo que más amáis. Si queréis tener niños, también será un buen momento. O puede que ya los tengáis. Y como ves aquí, arde, como en esta carta también, esta chica está con un piano ardiendo. Puede que os guste también la música y hacer trabajos muy creativos, dibujar, diseño gráfico. Lo siento con estas cartas y te quiere así, te desea mucho. Quiere estallar contigo como si fuera una llama gemela, uniros, creando, porque el fuego puede destruir, o eso parece, pero lo que hace es arrasar todo lo que nos sirve para que volvamos a plantar. Mucho deseo, pasión por parte de tu persona. Y aquí tengo un 10 de pentáculos que me habla de Virgo. Ya hay situaciones que son conflictos familiares. Puede que haya personas que no quieran vuestra relación. Esta persona sí que la veo bien económicamente por las cartas que hay aquí, pero alguien se opone. Pueden ser sus padres, hermanos o alguien de vuestra propia familia. El 10 de pentáculos es una carta donde sí reina la abundancia, pero hay poca comunicación. En este momento puede que incluso no estéis hablando. Y quiénes de vuestros familiares o de los suyos, alguien muy cercano, no desea veros juntos. Vais a sobreponeros a estos obstáculos, amigos míos, porque la pareja sois vosotros. Y debéis hacer entender a todos los demás que el amor está por encima del estatus, del dinero, de los bienes materiales. No se pueden hacer parejas simplemente por conveniencia. Para mí no, por lo menos. Como yo veo el amor, no. Un alma llama gemela no importa qué trabajo estén haciendo o cómo sean físicamente. Es para ti. Es tu alma que te ha estado buscando toda la vida. Aquí no hay convenciones ni normas sociales. Estar juntos es la felicidad. Heridas. Así esta persona también está sin ti. Puede que haya tenido traumas de la infancia. Cuando yo hice esta carta quería expresar también que era un hombre o una mujer, son energías, entendedme, que ha sufrido mucho. E incluso antes de conocerte. Y que ahora se siente así, muy triste. Puede que esta persona tenga periodos de melancolía, que no duerma bien por la noche. Y yo necesito que le enviéis mucho amor. Es que es una forma también mágica de hacer algo por alguien. No se necesita algo especial, amigos míos, ni un poder extrasensorial, sino sentaros o antes de ir a dormir, pensar en él y recordar los buenos momentos. Imaginad lo que haríais estando juntos, haciendo un viaje o que estuvieseis sentados en vuestra casa viendo una película, escuchando canciones, bailando. Esto es lo que necesita tu persona. Sincerarse contigo y que le escuches. Él lo va a recibir, os lo aseguro. Y aquí tengo la carta de la templanza. Con Sagitario habrá comunicación. Es una carta muy bonita que me habla del equilibrio que hay que tener entre el cielo y la tierra, entre nuestro cuerpo material y nuestra alma. Esta persona estará en contacto y os hablará. Puede haber diferencias que sean culturales, de etnia, que estéis en países diferentes, de edad, y que os he dicho, siendo adultos, nuestra alma o llama gemela, no importa que sea físicamente como hemos esperado. Aquí no hay diferencias por un color de pelo, de piel o de ojos. Lo importante es el alma. Una vez que no estemos aquí, ¿qué pensáis que seremos? ¿Cuerpos? No. Seremos una energía preciosa. Es lo que he visto en mis sueños. Y estaréis abrazados a la persona, a su alma, que tanto amáis. Se dará este acercamiento y también tenéis aquí a guías espirituales que están con vosotros. Pues el arcángel San Gabriel que aparece en esta carta de la templanza o familiares que ya no estén y os están guiando. Pero me hablan de comunicarse porque la templanza está con dos jarras donde fluyen la una a la otra con nuestra supraconsciencia y subconsciente
poniendo un pie en la tierra y otro en el agua, como la reina de copas. Aquí hay muchas personas con poderes psíquicos. Y también es una carta que me anuncia mucha sanación para vosotros y para tu persona que la necesita. Y bien, amigos míos, aquí voy a poner Sagitario y Virgo en el 10 de pentáculos. Signos de fuego, aquí. Y ahora vamos a ver qué mensajes tiene esta persona para ti, Leo. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Leo? Posesión, como este as de bastos quiere estar tocándote. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Leo? Karma, muchos celos. Puede que hubiera otras personas y se arrepiente de ello. Y una carta más para Leo. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Leo? ¿Qué mensajes tiene? Son 110 cartas las que tiene mi oráculo, muchísimos mensajes y mira todo lo que tiene que deciros. Y aquí han saltado 2 cartas más, magia, te quiero, 10 de copas. ¿Recordáis en la base de la baraja? Pues está aquí también. Compromiso, no tengo dudas del amor que siento por ti. Te prometo mi amor en esta vida y en la siguiente, como desde el primer momento en que te vi. Destino, es hora de que aclaremos nuestra situación. Podría ser una segunda oportunidad para nosotros. Una carta que podría ser muy parecida al juicio final. Segunda, terceras oportunidades, cuartas siempre las tenemos, mientras que estemos aquí. No nos podemos rendir. Amigos míos, la primera carta era... Voy a sacarla... Posesión. Me siento frustrado por no poder estar a tu lado. Me matan los celos al verte feliz con otros. Mirad. Y esta es un 5 de bastos. Leo. Celos. Siento que voy a perderte porque eres muy atractiva para otros. Mirad, amigos, es que os lo voy a enseñar porque 110 cartas, muchísimos mensajes muy diferentes y están basados en el tarot y la cábala. No todos dicen lo mismo y tengo 2 cartas ya donde tu persona se siente muy dominante, le gusta controlar con mucho poder. Aquí también tendrá algún arrebato porque no será muy grande, porque el 5 de bastos hay 5 personas que están peleando y casi que 4 están dándole a la misma persona con el basto. Quiere llevar razón, sabe que tiene que competir, no le gusta si estás en otra relación o ve más pretendientes alrededor, muchos celos por parte de tu persona. Karma. Hubo una tercera persona y mi karma es no poder descansar por todo el daño que te hice. Posiblemente tu persona no es exactamente esta, la carta de la justicia, porque yo la tengo en mi baraja como karma y destino. Pero él o ella te abandonaron, se fueron con otra persona, sabe que tiene que repararlo, como se dice en la justicia. Todos pasamos esa etapa, debemos rendir cuentas, y no lo digo a modo de venganza ni como reproches, sino que hemos de ver las cosas que hemos hecho mal, corregir nuestros errores. No serviría de nada seguir haciendo más etapas o ciclos en la vida cometiendo los mismos actos. Debemos de repararlo y tu persona lo sabe. Magia, paje de pentáculos. Aquí tengo a Tauro, Virgo y Capricornio. Te quiero, así de simple, porque es la energía de un niño muy idealista, con mucha pureza, o de un adolescente. Aquí veo ya muchas cartas que hay niños también. Podéis ser madres o padres. Por eso te lo dice así, amigos Leo, porque no hay ninguna maldad en un paje. Están al lado de la primera sefirá Keter, la que representa todo el cosmos y que más cerca está de Dios, nuestro chakra corona, y al lado está, debajo, Atzilut. Este paje tiene en su mano, que lo está mirando con con mucha fascinación, un pentáculo, y dice, aquí está, todo lo que yo soy, mi cuerpo, mi casa, mi alma, mis estudios, lo que he trabajado, todo está aquí para ti. Quiero compartirlo contigo. También es una persona que siento con esta carta que se puede esclavizar al mundo material. Decidme si trabaja mucho y le gusta el reconocimiento. Felicidad.
¿Querrías casarte conmigo? Eres mi familia y me encantaría que fueras la madre de mis hijos, aquí resplandeciendo con todo un arco iris y una familia con niños. Yo sé que no todos querréis tener hijos o los tenéis, pero tú, como alma llama gemela, ya eres de por sí su familia y su hogar. Y aquí volví a tener, amigos míos, tengo todos los signos de tierra y voy a dejar esta baraja aquí. Y voy a sacar una del tarot. A ver qué más nos dicen para vosotros. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Leo? Amigos, aquí tengo un 5 de espadas y el emperador. Aries. 2 de bastos. ¿Recordáis la de cruce? Se vuelve a repetir. Aquí hay decisiones que tomar. Con el 2 de bastos, Aries, y tengo un 2 de espadas, Libra. No quiere enfrentarse a sus sentimientos aunque lo sienta. Te está mirando y está fluyendo a través de su frente, donde tenemos el chakra del tercer ojo, muchas plantas, porque me hablan de los bastos. Confiad en lo que veis. Mirad en los ojos de esta chica. Voy a interpretar ahora esta carta que tengo delante, no Rider White. ¿Qué veis aquí? Una estrellita y una luna que se unen como si fuera una cadena. Vosotros dos estáis así, completamente conectados. Y sus ojos, mirad qué pestañas, qué cejas. Los ojos están muy grandes. Podéis ver y sentir a través de vuestra mente. Quiero que confiéis en vuestra intuición. Es una carta muy inspiradora. Tened tranquilidad porque todo lo que sentís aquí dentro luego fluye hacia el exterior. Se materializará esta relación, amigos míos. Te ve mucho tu persona. Tendrá que tomar decisiones. Ahora está aquí, mirad, que parece que está como si estuviera aturdido. Con el 2 de espadas. Tiene que ver y lanzarse al agua. Tengo un as de bastos, Aries, Leo y Sagitario, mucha creatividad. Tenía la carta, ¿os acordáis? Describe tus sueños, de que dejaseis aflorar todos vuestros dones y capacidades. Lo haréis. Os gusta escribir y tenéis tatuajes. Ahora mismo me ha venido esta intuición. Al ver este corazoncito aquí, en el brazo, ¿tenéis alguno que sea así? Quiero que exploréis vuestra área más creativa. Y esta persona, por supuesto, aquí con esta mano y este brazo que está rojo, anaranjado, y parece que hay confetis aquí, muy apasionado. Y al lado tengo un 2 de copas, Cáncer. Estoy fluyendo y comunicándome contigo aquí. Estas 2 copas se entrelazan entre nuestras manos. Quiero cuidarte, protegerte, casarme contigo. Eres toda mi inspiración, vitalidad y alegría en mi vida. Mirad todo lo que os dice vuestra persona. 5 de espadas, personas competitivas que están alrededor. Aquí tengo a Acuario, mirad. Puede parecer alguien que sea un amigo, un familiar. Yo ya tenía la carta del 10 de pentáculos, pero que no tenga buenas intenciones y que sea capaz de luchar. Puede ser que le guste también vuestra persona, sea o no quiera que estéis con él o con ella. Quiero que os apartéis porque es una energía de competición. No estoy hablando de engaño, sino de alguien que quiere ser superior a vosotros. Y a veces todos hemos tenido esta parte, que a mí no me gusta porque es demasiado luchadora y puede hacer daño. Alejaos, manteneos lejos de esta energía. Acuario tengo aquí, que voy a poner. Y veis que hay 2 chicas y que un rostro azul y otro rojo. Es como si pudieseis ver a una persona de vuestra vida y que no os está mostrando su verdadera cara. Mirad, parece que por un lado te muestra que es muy dulce, muy amable, pero recordad, hay espadas aquí. Tiene 3 espadas para utilizarlas. Y otra que te está mirando. Son las 2 caras de una misma moneda. Más espadas. Cuidado porque saldréis perdiendo. Es una energía que siempre de aviso. Y con el emperador al lado puedo estar hablando de un hombre, una mujer, aunque aparezca un perfil masculino, son energías que puede estar o casado, tener una relación o que ya sea padre, pero es un hombre adulto,
que sabe muy bien lo que quiere en su vida. Aquí tenemos la representación de Aries y mirad todo lo que siente por ti. Deseo de estar contigo, con muchas flores. Lo que antes me estaba hablando el 2 de bastos. Y mirad que tiene aquí el emperador. Pone aquí abocado, que es aguacate. Y el aguacate, si lo sabéis, amigos míos, representa mucho la sensualidad. Es un símbolo afrodisíaco. Símbolo, y además que si lo tomáis también, ya sabéis sus efectos. Es muy bueno. Y por eso lo lleva el emperador. Porque da mucho poder. Poder y fuerza. Una persona que, como yo ya tenía en la base de la baraja también, la carta de estrategia se está moviendo, está mirándote. Y además con unas intenciones muy buenas y serias, pero con ventaja. Mirad lo que tiene. Él tiene la llave que domina el mundo de la eternidad. Y que es una cruz ansada. Por eso tiene tanto poder este emperador. Y quiere estar aquí, y la chaqueta que lleva o el abrigo es rojo, muy, muy apasionado. Tiene muchas ganas de fundar contigo una familia. Puede que tenga que también tomar relaciones, quiero decir que se tenga que separar o tenga que tomar muchas decisiones clave con ese 2 de bastos, 2 de espadas. Dejar algo de su vida, del pasado o de lo que tenga, incluso ahora, amigos míos. Y viene con muchos fines serios y seguro de sí mismo. Aquí tengo a Aries, muchísimos signos, amigos míos. Ya no me quedan más tarjetas. Y bien, y otra carta más para vosotros. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Y veremos una carta que le depara a Leo en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. El emperador que se encuentra en la Sefirá de Chesed, que me habla del amor y de la compasión. Están en el pilar de amor, amigos míos. Alguien grande, grande que te observa y que tú sabes quién es. Que puede tener un buen trabajo, estabilidad, hogar. ¿Y qué es lo que te quiere ofrecer? Piensa en ti en esa manera, muy romántica. Y antes teníamos el Papa también, consolidación. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Amigos, y han saltado estas cartas, plumas, dependencia, va a haber arreglos aquí, llamas gemelas, y hay una persona que está en medio. Una persona que no tiene un fin serio, pero en esta baraja significa que pueda estar coqueteando con tu persona. Esto es lo que significa. Y tenía ya un 5 de espadas, energía muy competitiva. Decídmelo en comentarios si sabéis de una chica o de un chico que quiera estar dentro de la relación o apartaros. Dependencia. Es una especie de carta, como si fuera la del diablo. A pesar de todo, yo me siento unido a ti. Y no quiero que sea en el sentido de esclavitud, porque hay mucha dependencia entre vosotros dos. Esta persona también tiene mucha obsesión, como lo sería el diablo, encadenado. Debéis soltaros los dos, porque esto es lo que ocurre. Llamas gemelas y plumas, todas las señales que veis. Va a haber arreglos y todo lo que un día fue, también ahora vuelve. La teoría de la elasticidad y un número 14, que es el mismo que el de la templanza, comunicación y arreglos. Una carta muy positiva. Y tengo aquí llamas gemelas y plumas. Mi otro yo, mi pasión. Aquí estáis los dos como un alma, os lo he dicho. No importa las diferencias que tengáis en vuestra vida, estáis unidos para la eternidad. Y las plumas que me hablan de sueños, de rituales, de toda la intuición que os hace sentir que vuestra persona es especial y os encontráis plumas reales, porque esta carta es muy explícita. Hay un corazón que está rodeado de plumas. Estos son señales que os dicen que debéis de continuar vuestro camino, tanto con vuestros propósitos como en lo que creéis, con vuestra intuición. Vuestros sueños son reales. Y aquí os sentís como con esta carta tan maravillosa, como una llama gemela. Las señales, la reina de copas, ese primer encuentro, los dones. Estáis aquí para estar unidos, amigos míos. Pues bien, quiero que me digáis en comentarios con qué os sentís identificados. Ha sido una lectura muy intensa, amigos.
quiero que expreséis si os sentís como un alma o llama gemela, cuál es vuestra situación, porque habrá un regreso. Una llama gemela vuelve a reencontrarse, aunque haya tiempos de separación. Solo son tiempos de aprendizaje, amigos míos, pero volveremos al cero, como si fuera la carta del loco, a este primer inicio. Volveré a mirarte a los ojos y a enamorarte. Quiero estar conquistándote toda mi vida. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. Os deseo de corazón todas mis bendiciones. Os mando muchísimos abrazos, besos y que tengáis una feliz semana. Gracias de corazón también por todo lo que os he dicho antes, por vuestros comentarios, likes, suscripciones. Gracias. Os quiero mucho, amigos, y hasta la próxima lectura.